Hola, espero estés teniendo un bonito día. Mi nombre es Mariana y bienvenida a mi canal. Cada semana me pongo a investigar sobre un caso de crimen nuevo para compartírselos. Si te interesan los casos de crimen y te entretiene ver a alguien dibujar, te recomiendo que te suscribas a mi canal y les clic a la campanita para que te avise cada vez que yo suba un nuevo video. En todos mis videos dibujo a alguien relacionado al caso y esta vez voy a dibujar a Fátima. Le quería agradecer a Guadalupe por recomendarme este caso. Fátima Barinia Quintana nació el 4 de junio de 2002 en el Estado de México. Su madre, Lorena Gutiérrez, la describe como una niña muy amorosa y muy inteligente. Fátima y su familia vivían en Lerma de Villada, en el Estado de México, específicamente en una comunidad llamada La Lupita. También a Fátima le encantaba coleccionar muñecas de trapo, andar en bicicleta y mecerse en el columpio que su hermano mayor le ayudó a instalar. En ese mismo columpio, Fátima pasaba tiempo con su hermanito menor llamado Daniel. Además de todo esto, a Fátima también le gustaban mucho los libros y las películas de Harry Potter, Narnia y El Señor de los Anillos. En el 2015, Fátima tenía 12 años, ya estaba en secundaria, y en el camión de regreso de la escuela usualmente la acompañaba su amiguita Salma. Sus padres acostumbraban esperarla en la parada del camión alrededor de las 2:45 p.m. y caminaban juntos unos metros para llegar a su casa. Sin embargo, el 5 de febrero de ese año, fue uno de los días que simplemente no alcanzaron a ir por ella a la parada del camión. Ese día pasaba el tiempo y Fátima no llegaba. Obviamente, Lorena, su madre, empezó a preocuparse mucho porque ya había pasado una hora desde que su hija ya debía estar en su casa. Entonces, a las 3:40 p.m. decidió salir a buscarla junto con su esposo y su hijo Daniel. Primero pasaron por la casa de un adolescente llamado Josué Misael Ataide de 17 años. Fátima, en su regreso de la parada del camión a su casa, tenía que pasar por ahí, por lo que Lorena le preguntó a Josué si la había visto y él lo negó. Salió también su hermano llamado Luis Ataide de 21 años, y cuando le preguntó lo mismo, él también negó haber visto a Fátima. Ahora Lorena, junto con su esposo y su hijo Daniel, fueron a casa de Salma, la amiga de su hija, para ver si ella les podía decir algo sobre dónde poder encontrarla. Hasta ahora ella era la única persona que podía saber dónde estaba Fátima. Salma los llevó a donde la había visto por última vez, y mientras caminaban por la calle, Misael otra vez estaba fuera de su casa. Cuando Lorena le volvió a preguntar por su hija, él volvió a decir que no la había visto. Sin embargo, Salma, la amiga de Fátima, les dijo a Misael y a Luis Ángel que no estaban diciendo la verdad. Salma les dijo que no podía ser posible que no la hubieran visto, porque cuando ella estaba a unos metros de su casa, vio que ambos le estaban silbando a Fátima mientras ella caminaba de regreso a su casa. Cuando Lorena escuchó esto, decidió buscar más por la zona y ahí es cuando, a unos 6 metros del camino, encontraron la sudadera de su hija. También encontraron un cuchillo con sangre. Lorena, ahora más desesperada, le pidió ayuda a los vecinos de La Lupita y como todos se conocían, rápidamente la acompañaron y empezaron a gritar el nombre de Fátima. Después de un tiempo de estar buscando a su hija, Lorena vio como Josué Misael salió corriendo de la casa con la mochila de Fátima junto con José Juan. Ahí es cuando ella supo que ellos eran los culpables de desaparecer a su hija. Uno de los yernos de Lorena sí logró entrar a la casa de los hermanos y encontraron baldes de agua con lodo y sangre. Lorena ya sabía en qué parte del cerro había mucho lodo y todos fueron a ese lugar. 2 horas después de que la mamá de Fátima estuviera buscándola, encontró su cuerpo. Así, cuando Lorena encontró a su hija, se dio cuenta de la tortura por la que tristemente había pasado su hija. Inicialmente, su hijo Daniel le dijo que sacaran a Fátima de una zanja porque veía su mano y su cabecita y pensaba que se estaba ahogando. Fátima tuvo que pasar por esto simplemente por regresar a su casa de la escuela. Ella llegó esa tarde a la parada del camión y cuando se separó del camino de su amiga Salma, los hermanos Josué Misael y Luis Ángel la interceptaron. Luego salió José Juan de los arbustos. Le cortaron la cara y el cuello 10 centímetros y Fátima se intentó defender cortando a uno de ellos con el cuchillo, lo que hizo que se molestaran mucho más. Desde el camino donde la encontraron hasta donde dejaron su cuerpo, le picaron un ojo, le tiraron todos los dientes, le dislocaron un hombro, las muñecas y los tobillos. Le abrieron el pecho y las piernas 10 centímetros y la mataron los 3 hombres. Finalmente le dejaron caer 3 piedras en la cabeza, una de 26 kilos y 2 de 32. Los vecinos de la comunidad de
Los vecinos de la comunidad de La Lupita decidieron tomar justicia por sí mismos e intentaron linchar a los 3 hombres. De hecho, los rociaron con gasolina, pero aunque los vecinos le dijeran a Lorena que tenían que matarlos, ella no lo permitió porque creyó que las autoridades harían algo. Y bueno, ahora ella se arrepiente de esta decisión. Entonces llamaron a la policía, llegó y se llevaron a los 3 hombres al hospital de Toluca, donde estuvieron internados 15 días. Después de que pasara un tiempo en el tutelar para menores, las autoridades dejaron libre a Josué Misael Ataide porque tenía 17 años y porque supuestamente no había suficientes pruebas para que les dieran una orden de prestación de juez en ese momento. Sin embargo, Luis Ángel Ataide y José Juan fueron ingresados al penal de Lerma, donde iniciaron todo el proceso. El 8 de junio de 2017 se determinó que no había pruebas condenatorias en contra de Juan, porque comprobó su inocencia con un video que muestra que en el momento del asesinato de Fátima, supuestamente él estaba en el municipio de Naucalpan, a más de 2 horas de distancia. Al parecer, él estaba trabajando como jardinero en un colegio privado llamado Sierra Nevada. Todo este tiempo los padres de José Juan sostenían que su hijo era completamente inocente y que estaba en ese colegio y no en La Lupita. Por otro lado, Luis Ángel Ataide sí recibió una condena de 73 años. Durante mucho tiempo, la familia de Fátima estuvo exigiendo justicia porque no era posible que le hicieran algo tan horrible y faltaban 2 culpables. Además, hubo muchas irregularidades. Por ejemplo, la carpeta de investigación inicialmente fue abierta por delito de homicidio y no por feminicidio. El cuerpo de Fátima fue encontrado empapado en su propia sangre y la de un hombre. Sin embargo, dijeron que no había reactivos químicos en la Fiscalía de Feminicidios para hacer más pruebas genéticas y saber a quién le correspondía esa sangre. Luego, no se analizó la sangre en la ropa de los 3 hombres y tampoco se les hizo prueba de genética. Lorena comentó que la fiscalía le dijo que como el cuerpo de su hija se encontraba lleno de tierra, no se podían realizar pruebas de genética porque el cuerpo estaba contaminado. Esto causó que no se le revisara por cualquier resto que conectara a los asesinos con el crimen. Además de tener que sufrir la pérdida de Fátima, su familia empezó a recibir amenazas constantes. Les llamaban para intimidarlos, les dejaban mensajes en las escuelas y llegaron a dispararles en la casa donde vivían. En septiembre de 2016, la Comisión Ejecutiva de Víctimas del Estado de México les otorgó el primer desplazamiento, forzándolos a dejar todo atrás. El gobierno les otorgó una casa en medio de la nada, sin ayuda económica y simplemente con una despensa que recibían porque no podían salir. Los niños no podían ir a la escuela y los adultos no podían trabajar. Un año después, las amenazas continuaron. Lorena se enteró que José Juan pertenecía a la delincuencia organizada. También, su papá era policía municipal de Naucalpan y sus tíos y primos eran judiciales del Estado de México. Además, al parecer había conexiones con militares retirados. Ahora, con una vida difícil y llena de amenazas, Lorena pidió que los ayudaran a irse a Nuevo León. Cuando llegaron a Monterrey, la familia tenía que vivir con un perfil bajo, por lo que no podían tener una identificación oficial y tampoco un trabajo. Sin embargo, la familia de otra víctima de feminicidio le ayudó al padre de Fátima a que pudiera conseguir trabajo. Esto no fue suficiente y vivir en condiciones así de difíciles causó que las 2 hijas de Lorena se regresaran al Estado de México, aunque fuera algo muy riesgoso. Lorena comentó lo siguiente: en Monterrey nos estaban matando de hambre, no había trabajo. Nos trajeron a una casa que el gobierno pagaba y hasta ahí. La casa tenía muebles, pero no contaba ni siquiera con una cobija, una cuchara, nada de despensa. No sé de dónde imaginaban que nosotros íbamos a tener para comprar trastes y todo lo que hacía falta para que 12 personas pudieran vivir. El problema también era que, además de tener que esconderse, tenían que seguir luchando para buscar justicia para Fátima. Lorena siempre quiso que le ayudaran a irse del país y buscó asilo en Canadá, pero nunca se le otorgó. A finales de 2017, la Autoridad Judicial Especializada en Adolescentes del Estado de México sentenció a Josué Misael a solo 5 años de internamiento en el Centro de Internamiento para Adolescentes Quinta del Bosque, porque al momento de cometer el crimen, él era menor de edad. Como a finales de 2017 Josué ya tenía 20 años, lo más probable era que a los 3 años quedara libre porque los internos solo pueden permanecer en ese lugar
hasta los 23 años. Durante todo este tiempo, José Juan había sido liberado por supuesta falta de pruebas, aunque él fuera el autor intelectual del crimen. El problema con la supuesta evidencia que presentó José Juan es que nunca fue sometida a peritajes para que comprobaran su legitimidad. Todo esto claramente era un peso emocional enorme para la familia de Fátima. Daniel, su hermanito, solo tenía 11 años cuando la encontró. Esto le pesó emocionalmente y comenzó a aislarse y a tener problemas de ansiedad. Luego, a finales de noviembre de 2020, Daniel empezó a sentir un dolor insoportable en el abdomen. Sus padres lo tuvieron que llevar a varios hospitales porque en todos le decían que simplemente era un ataque de ansiedad por haber vivido la muerte de su hermanita. En el cuarto hospital a Daniel le dieron ansiolíticos y antidepresivos sin haberle revisado el dolor de abdomen. Sin recibir ayuda, la familia lo regresó a su casa el 25 de noviembre. Daniel estuvo un tiempo quejándose del dolor, pero de repente dejó de respirar, le empezó a salir sangre por la boca y falleció. Lorena comentó: "La omisión y la indolencia lo asesinaron. El sistema de impartición de justicia, todos son culpables de ahora haber asesinado a Daniel. La realidad es que este es un maldito infierno. Nosotros jamás le hicimos nada a nadie. Mis 2 bebés no tenían por qué estar muertos". A pesar de todo el dolor que ha tenido que vivir la familia de Fátima, este pasado octubre pudieron avanzar de cierta forma. El 12 de octubre de 2021, unos peritos expertos en videoseguridad y otros de alta especialidad técnica revisaron las supuestas pruebas de José Juan, que dijo haber estado en una escuela mientras sucedía el crimen. Entonces midieron las sombras para ver si coincidían con la posición del sol de ese día y finalmente un juez reconoció que las imágenes habían sido modificadas. Así, el juez dictó una condena de prisión vitalicia para José Juan Hernández. Y bueno, este fue el caso de Fátima. Es muy triste y muy frustrante ver que en la mayor parte de estos casos de feminicidio es muy obvio que hay una total indiferencia por parte de las autoridades. El último video que subí fue la historia de las brujas y se los dejo acá arriba por si les interesa verlo. Espero que comentes tu opinión sobre este caso y si quieres que hable sobre algún caso en específico, ponlo en los comentarios. Aunque me tardo en contestar, tengo una lista donde anoto todos los casos que me van recomendando. Y bueno, muchas gracias por escucharme contar este caso.